Egos y psique. La lujuria. Descripción del agregado psicológico de la lujuria. La lujuria es un deseo sexual desordenado, incontrolable y violento. La lujuria desordena y altera la percepción de nuestros sentidos corporales, duerme nuestras facultades anímicas e invalida nuestra lógica humana. Al alterar la lujuria, los sentidos corporales, se obtiene como consecuencia que sean estos mismos los que tomen las decisiones de nuestras acciones, alterando, por tanto, el lógico orden que debería existir en nuestra forma de actuar, en la que las facultades anímicas y nuestra lógica humana deberían anteponerse a nuestros sentidos corporales. Cuando nuestros sentidos corporales están desordenados y alterados, sin posibilidad de ser gobernados por nuestras facultades anímicas y nuestra lógica humana, estos se vuelven incontrolables y nos quedamos a merced de nuestros más bajos instintos sexuales, pensamientos morbosos y emociones negativas. El deseo sexual incontrolado nos conduce siempre a la violencia propia y, en algunos casos, a la ajena. Violentar nuestro cuerpo físico es saquear de él nuestra energía sexual. El placer de la lujuria. Cuando la lujuria controla nuestra energía erótico-sexual, pervierte entonces el acto místico amoroso y nos infunde el sentimiento de un placer falso, producto del caos y del descontrol en nuestro organismo, de la mente, de las emociones y de los instintos. Sufrimos un alejamiento de la realidad y de la verdad, y caemos en una fantasía infraconsciente y en un profundo sueño con el que dejamos de ser, de existir. En ese instante, el amor no importa. Lo único importante es el no despertar jamás del sueño lujurioso para no tener que vivir la cruda realidad. El placer lujurioso nos aleja del goce propio del acto sexual. La lujuria crea adicción, no al sexo en sí mismo, sino a la perversión del sexo. Amor o lujuria. Amor, cuando se cruzan dos miradas y de ellas nace un solo sentimiento compartido. Lujuria, cuando se cruzan dos miradas y de ellas nace un solo sentimiento egoísta. Amor, cuando, en el acto sexual, él se siente ella y ella se siente él. Lujuria, cuando, en el acto sexual, él no siente a ella y ella no siente a él. Amor, cuando diariamente nacen nuevas causas para estar con tu pareja toda la eternidad. Lujuria, cuando diariamente nacen nuevas causas para estar menor tiempo con tu pareja. Amor, cuando lo tuyo no existe. Lujuria, cuando compartes algo tuyo. Amor, cuando necesitas a tu pareja. Lujuria, cuando necesitas llevar a cabo tu deseo. Amor, cuando se comunican las almas. Lujuria, cuando solo se comunican los cuerpos. Amor, cuando tu pareja es tu vida. Lujuria, cuando tu pareja es un momento. Amor, cuando confías. Lujuria, cuando no importa. Amor, cuando no hay despedidas. Lujuria,
cuando solo hay encuentros. Amor, cuando hay intimidad. Lujuria, cuando solo hay actos íntimos. Amor, cuando, incluso, unen las diferencias. Lujuria, cuando solo une las coincidencias. Amor, cuando importa lo que a ella le importa. Lujuria, ¿qué importa que a ella le importe? Amor, cuando estás feliz con ella. Lujuria, cuando estás con ella. Etimología de la lujuria. La palabra lujuria deviene del latín luxuria, que significa abundancia y extravagancia. Lujuria, a su vez, deviene del luxus, que significa dislocado. Y lupus, a su vez, deviene del verbo luctare, que significa luchar. Semíramis. Cus engendró también a Nimrod. Este fue el primero que se hizo poderoso en la tierra. Él era poderoso cazador delante de Jehová, por lo cual se suele decir, como Nimrod, poderoso cazador delante de Jehová. Y fue el principio de su reino Babilonia, y Erec, y Akkad, y Calne, en la tierra de Sinar. Génesis 10. Nimrod, o bien Nimrod, fue bisnieto de Noé e hijo de Cus. Nimrod significa, en base hebrea, rebelión o el valiente. Nimrod fue quien mandó a construir la primera gran ciudad después del diluvio universal, que fue llamada Babel o Babilonia, palabra que significa puerta a un dios. Y, además, fue el precursor de la construcción de la Torre de Babel. Las fuentes antiguas no explican cómo murió Nimrod. Tras su muerte, reinó su mujer Semíramis, que en la Biblia es denominada Astoret o Astarte, quien dio a luz a un niño después de la muerte de su marido, alegando que el niño no tenía padre y que su concepción había sido divina. Semíramis fue una reina de impresionante belleza, gran política y promotora de los jardines colgantes de Babilonia. Sin embargo, esta reina, que gobernó durante 42 años, fue encontrada por Dante en el segundo círculo infernal. Y es que la bella e inteligente reina Semíramis fue una gran lasciva y permitió y promulgó la lujuria en todo su reino. Siqueo. Siqueo fue el sacerdote del templo de Heracles, en Tiro, y tenía en su poder muchos tesoros escondidos. El rey de Tiro, Belo, tenía 3 hijos, Pigmalión, Elisa, nombre de Tirio de Dido, y Ana. A la muerte del rey Tiro, Pigmalión fue el nuevo rey y obligó a su hermana Dido a que se casara con Siqueo para que ésta pudiera sonsacarle dónde escondía sus tesoros. Dido no amaba a Siqueo, pero Siqueo sí que amaba a Dido. Dido averiguó dónde se hallaban los tesoros de Siqueo. Sin embargo, mintió sobre su ubicación a su hermano Pigmalión, a quien le dijo que se encontraban debajo del altar de Heracles, cuando, realmente, se encontraban en el jardín del templo. Pigmalión, tras la declaración de su hermana, mandó asesinar a Siqueo y se fue en busca de los tesoros escondidos bajo el altar de Heracles. Sin embargo, no los halló. Dido, mientras tanto, se dirigió al lugar correcto, desenterró los tesoros y huyó de Tiro con ellos, y junto con su hermana Ana y un séquito de fieles. Cuando Dido llegó a África,
Solicitó al rey Jarbas un pedazo de tierra para poder establecerse. Sin embargo, el rey se negó a ello. Dido le propuso una gran cantidad de oro a cambio del trozo de tierra que pudiera ser abarcado por una piel de buey. Ante tal magnífica propuesta, el rey Jarbas no pudo negarse y aceptó. Dido mandó a cortar la piel de un buey a finas tiras, con lo que se consiguió abarcar una gran extensión de terreno que el rey Jarbas se vio obligado a entregarle. Dice las leyendas que Dido fue la fundadora de Cartago. La muerte de Dido tiene varias versiones, todas ellas trágicas. La versión clásica nos narra que el rey Jarbas quiso casarse con Dido, pero que ella, fiel al recuerdo de Siqueo, se suicidó clavándose un puñal en el corazón. La versión de Virgilio nos cuenta que, cuando Eneas llegó a Cartago, Dido se enamoró de él. Eneas, sin embargo, abandonó a Dido en pro de fundar un nuevo pueblo, y, tras su marcha, Dido, sintiéndose abandonada, se suicidó clavándose la espada de Eneas. Helena de Troya. Helena, hija de Zeus y de Leda, fue esposa de Tindáreo de Esparta y hermana de Cástor, Pólux y Clitemnestra. La belleza lujuriosa de Helena fue la causa de su desgracia y la de todos aquellos que la amaron, y también la causa que atrajo a la desgracia a todo el pueblo de Troya, ya que fue destruido como consecuencia del rapto de Helena por parte de Paris. Cleopatra. Cleopatra, hija mayor de Ptolomeo XIII Auletes, nació en el año 69 a.C. y murió en Alejandría en el año 30 a.C. A la muerte de su padre, Cleopatra y su hermano Ptolomeo XIV Dionisios se casaron como era de costumbre. Ella contaba en aquel momento con 17 años y Dionisios con 9. Cleopatra quiso apartar a su hermano y marido del trono, pero los partidarios de Dionisios se opusieron y tuvo que exiliarse a Siria. Cayo Julio César intervino en el conflicto intentando encontrar un arreglo. Sin embargo, Cleopatra se hizo llevar envuelta en un tapiz al palacio de César, quien, maravillado por su belleza, se enamoró de ella, con la que tuvo un hijo llamado Cesarión, año 47 a.C. César, entonces, tomó partido al lado de Cleopatra, quien fue nombrada reina única y absoluta de Egipto. Cuando Ptolomeo XIV llegó a la edad de 15 años de edad, Cleopatra lo envenenó y estableció a su hijo Cesarión corregente a la edad de 4 años. De entre todos los romances que tuvo Cleopatra, también cabe destacar el que tuvo con Marco Antonio. Sin embargo, no todas las insinuaciones de Cleopatra fueron fructuosas. Se conoce el caso de Herodes de Judea, al que, tras intentar seducir infructuosamente, odió de por vida. En su lucha contra Roma fue apresada por Octavio, al que intentó seducir, sin embargo, al no conseguirlo, y sintiéndose abatida y derrotada, se dio muerte mediante la picadura de una serpiente. Animales dantescos. En el primer canto de la Divina Comedia, Dante se encuentra con 3 animales salvajes. El leopardo, representación de la lujuria. El león, representación del orgullo. El lobo, representación de la avaricia. Estos animales simbolizan 3 etapas por las que pasa el ser humano. La lujuria simboliza la juventud. El orgullo simboliza la madurez. La avaricia simboliza la vejez. Estos 3 animales nos acechan durante toda nuestra vida. El leopardo caza solamente por la noche,
y acostumbra a pasar el día durmiendo. Para él, el árbol es el lugar donde almacena su comida, duerme y acecha a sus presas. Son animales solitarios, excepto en la época de reproducción. El tipo de pelaje y las manchas que lo conforman consiguen hacer del leopardo un depredador que se confunde muy fácilmente con el entorno. De igual forma, la lujuria es solitaria, se confunde con otros sentimientos y siempre está al acecho de cualquier ocasión. La naturaleza divina. La naturaleza divina es erótica en un 100%. En ella descubrimos los grandes secretos del origen y de la procreación, tanto de las distintas especies como de los cuerpos celestes. Si anhelamos ser partícipes de los secretos de la naturaleza divina, tenemos que eliminar de nosotros el abuso sexual y el mal uso del sexo. Debemos de erradicar de nosotros la lujuria. Existe el erotismo divino y la lujuria antihumana. El erotismo divino se relaciona con la sexualidad edénica, mientras que la lujuria con la sexualidad terrestre. El erotismo divino busca recuperar la naturaleza edénica. Unir la sexualidad con el anhelo íntimo de la mística es el camino correcto para recuperar la naturaleza edénica y alejarse de la sexualidad posedénica. La sexualidad edénica no solo sirve para multiplicarnos, también puede ser utilizada para crecer. El crecimiento espiritual se consigue a través de los latidos de nuestro corazón y junto con la fuerza vital del erotismo. El erotismo no daña nuestro corazón, sino que coopera con él, dándole fuerza para superar pruebas, obstáculos, etc. A través del erotismo nos magnetizamos y nos reforzamos al unir nuestra fuerza erótico-psíquica. Los sexólicos. Un sexólico es aquella persona que ha perdido el autocontrol dentro del contexto de las dicotomías de lo sano y lo insano, el bien y el mal, etc. No tiene la facultad de poder elegir. Para el sexólico, el sexo se ha convertido en una adicción llamada lujuria. No puede tolerar la lujuria, pero al mismo tiempo no puede prescindir de ella. La conducta sexual de los sexólicos es destructiva y adictiva, tanto con su pareja, si la tienen, como con otras personas. La proliferación de la lujuria en los diversos medios de comunicación, como Internet, televisión, cine, etc., y en diferentes formatos como vídeos, CDs, etc., creará, en un corto plazo, una gran cantidad de sexólicos que serán cada vez más jóvenes. Los efectos de la lujuria. Cuando el ser humano es absorbido por el vicio de la lujuria, su manutención es como la de cualquier otra adicción, como el alcohol por el alcohólico, la droga por el drogadicto, etc. Es, pues, una manutención de tipo económico y, en caso de no tener el dinero suficiente como para seguir manteniéndola, la persona se sentirá tentada a obtener el dinero mediante el robo, el engaño o incluso el asesinato, etc. Si un ser humano, absorbido por el vicio de la lujuria, supiera desviar las energías sexuales que derrocha con la lujuria hacia la eliminación de tal vicio, consecuentemente triunfaría sobre la lujuria. Los altos instintos del ser humano. El amor casto engrandece a las almas. Víctor Hugo. Gracias al instinto de conservación y al instinto sexual, el ser humano ha podido crear grandes civilizaciones. Sin embargo, también cuando el instinto sexual y el instinto de conservación se han transformado en lujuria, estas grandes civilizaciones han decaído.
En la civilización actual, el instinto sexual ocupa un espacio que no le corresponde y por tal motivo es llamado lujuria. Es difícil encontrar un ser humano al que cuando se le habla de sexualidad no piense en su más bajo aspecto, la lujuria. El instinto sexual es una facultad de naturaleza que posee el ser humano, que emana de la naturaleza humana, mientras que la lujuria emana de estímulos sexuales incitados artificialmente, bien por medios de comunicación o de entretenimiento. Ellos se encargan de hipertrofiar nuestro instinto sexual natural, de crearnos una obsesión por la lujuria y de convertir el sexo en un recurrente tema de conversación. La obsesión sexual o lujuria ha devaluado el potencial de creatividad del ser humano, la afectividad y la ética. El comercio sexual se está enriqueciendo a costa de atropellar la ética del ser humano y de menguar nuestra capacidad creativa. La imagen de la verdadera sexualidad la han distorsionado a través de imágenes de personas con unas determinadas características físicas que no tenemos la posibilidad de alcanzar y, por si fuera poco, la sexualidad que nos han impuesto está basada en cuerpos jóvenes o muy jóvenes. Este último es el motivo por el que muchas parejas, cuando uno de ellos alcanza una edad más madura, ya no incite a realizar el acto sexual. La omnipresente sexualidad ha llegado a todos los lugares gracias a la publicidad. Al lado de un coche nos han colocado una chica bonita y joven. Al lado de un alimento, un joven guapo, delgado y semidesnudo, etc. Sacar a la sexualidad del contexto que le corresponde ha traído como consecuencia que entremos en conflictos psicológicos que nos han hecho más infelices y menos seguros de nosotros mismos. La finalidad del erotismo. La finalidad del erotismo es la utilización del sexo para materializar el amor. El amor es identificado con el mismo Dios. El amor humano es un acto de donarse a otro ser humano. Recordemos la segunda parte del único mandamiento de la ley de Dios: amar al prójimo como a sí mismo. No podemos divorciar al amor del instinto sexual, ya que si no, caeremos en la lujuria o en la castración. Donde quiera que el pensamiento forma la imagen del placer, tiene que haber lujuria, no la libertad de la pasión. Si el impulso principal es el placer, entonces se trata de lujuria. Si nace el amor, no es lujuria, aunque pueda haber en ello un gran deleite. La belleza en el sexo es la ausencia del yo, del ego. Krishnamurti. Amor, sexo y castidad. Barcelona, Editorial Kairos, 2002. Pornografía. La pornografía es una obra literaria o artística de carácter obsceno o sobre la prostitución. La prostitución es la actividad de quien se dedica a mantener relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero. La prostituta es la persona que mantiene relaciones sexuales a cambio de dinero. La pornografía es cierto tipo de información sobre la sexualidad que podemos encontrar en libros, revistas, vídeos, CDs, películas, etc., y que cada individuo tiene la libertad de consumir o no. Sin embargo, nosotros mantenemos que, cuando una supuesta información degrada la sexualidad por motivos únicamente de diversión, está atacando el bien común y el bien individual. Nuestra lógica humana y nuestra ética mística nos dicen que debemos de renunciar y denunciar el acoso pornográfico que están realizando diversos medios de comunicación. De igual forma que existe un derecho a la libertad de expresión bajo el que se justifican aquellas personas que consumen pornografía, también existe una libertad de respeto humano bajo la que nos amparamos las personas que la rechazamos. Pedimos un espacio libre de pornografía, ya que atenta contra nuestros principios éticos. No podemos ni debemos permitir que intenten pervertirnos con la pornografía,
acosándonos por todos los medios de comunicación con imágenes pornográficas. La pornografía atenta, desde nuestro punto de vista ético, contra la familia, la honestidad, los menores, etc. Las imágenes pornográficas que penetran en nuestros ojos sin nuestro consentimiento, en carteles, anuncios, kioscos, se quedan en nuestra memoria y alteran nuestros valores éticos que tanto nos ha costado tener y mantener. Sin querer caer en una censura pornográfica, sí que exigimos un respeto por nuestra ética, y desde aquí pedimos que las imágenes o textos pornográficos se expongan en lugares acondicionados a ello. Las diferentes caras de la lujuria. El deseo desordenado de la sexualidad es el defecto psicológico denominado lujuria. De la lujuria nace el caos inferior en nosotros, que tiene por habitáculo, en nuestro cuerpo físico, nuestros órganos creadores. El deseo de la lujuria no tiene ni principio ni tampoco el efecto de crear la fuerza del amor. Lascivia. La lascivia es el defecto psicológico del deseo sexual imposible de retener y que crea en nosotros la patología de la incontinencia sexual debido a la alteración o pérdida del control de nuestros esfínteres sexuales. Por una simple mirada, un roce o un pensamiento, la lascivia puede provocar una eyaculación. A este tipo de eyaculaciones se les denomina eyaculaciones precoces. Un estudio realizado en Estados Unidos puso de manifiesto que un 80% de los hombres eyacula antes de pasados 2 minutos desde realizar la penetración. La lascivia está en contra de nuestro legítimo goce sexual que, mal interpretado, no se basa en la duración del coito, sino en el hecho de no tener control de cuándo se debe acabar. La lascivia es una fuente de grandes conflictos en la pareja. Las parejas que sufren lascivia intentan solucionarla a través de cremas y lociones que pretenden alargar la duración del coito. Sin embargo, muy a menudo no funcionan, ya que contienen en su composición un anestésico que al utilizarlas acaban anestesiando el pene y la vagina de la pareja y, en consecuencia, disminuyen el placer de ambos. Otras parejas prueban a utilizar tranquilizantes o incluso bebidas alcohólicas para hacer durar más el acto sexual, siendo el resultado peor que la misma patología. Aconsejamos a aquellas personas que sufren el efecto de la lascivia junto con sus consecuencias que existen determinadas prácticas sexuales como son pranayama, runa fa, gimnasia de la lamasería, postura del viparita karani mudra y la relajación, entre otras más que nos permiten aprender a controlar nuestros esfínteres sexuales. Pureza. En contraposición al defecto psicológico de la lascivia, tenemos la virtud de la pureza. La virtud de la pureza se obtiene cuando realizamos una profunda limpieza de la mente, de la que hemos de eliminar imágenes y recuerdos lascivos. Cuando depuramos nuestro centro emocional, de donde expulsamos nuestras bajas emociones y, por último, cuando nos abstenemos de la realización de actos lascivos que en otras ocasiones habíamos realizado. Para obtener la fuerza de voluntad necesaria para eliminar la lascivia de nuestro espacio psicológico y, así recobrar la virtud de la pureza, tenemos que trabajar con nuestra respiración. En la respiración encontramos la sencillez y, cuando esta sencillez la aplicamos a la sexualidad, conseguimos que la complicada lascivia acabe por desaparecer de nuestra vida sexual y que nazca esporádicamente la naturalidad de la sexualidad. Livianidad. La livianidad
es la acción irresponsable de provocar reacciones lujuriosas en otras personas a través de una sutil forma provocativa de vestir. Si no queremos tener lujuria, no debemos de provocarla en los demás. Responsabilidad. La virtud de la responsabilidad nos dicta y nos avisa de los perjuicios que vamos a causar a los demás a causa de nuestra forma de vestir. Si no tenemos responsabilidad, no tendremos crédito espiritual, es decir, no seremos capaces de cumplir los compromisos que tenemos con nuestra ética. Continencia. Ante la livianidad de otras personas, tenemos 3 virtudes para poderla combatir: la continencia, la templanza y la moderación. Cada una de ellas nos otorga la facultad espiritual de transformar las impresiones rápidamente o bien de saber operar con otro centro de la máquina humana, para que posteriormente la impresión pueda ser transformada. Lubricidad. El agregado psicológico de la lubricidad es aquel defecto que utiliza el habla o determinados objetos que reflejan lujuria, bien para hacerse desear sexualmente, bien para gozar él mismo con ellos. Castidad. La castidad científica no es el celibato del que comúnmente se habla. El celibato es una represión, mientras que la castidad científica es la transformación del erotismo en mística. La castidad no solo ha de ser sexual, sino que también ha de ser de obra, palabra, lectura, etc. Con la castidad científica se consigue una seriedad esotérica real, verdadera y sincera, sin disimulo, aquello que en el esoterismo se denomina autoobservación o el recuerdo de sí, que es la clave para conseguir poner un orden interior en nuestro espacio psicológico y en nuestro trabajo esotérico alquimista. Libidine. La libidine es la lujuria obscena, aquella que actúa sin disimulo y por cuyo motivo es ofensiva al pudor. Podríamos decir que es el grado más grosero de la lujuria. Sinceridad. Ser sincero es ser natural, puro y estar exento de mala voluntad y de dañar o incomodar a alguien. El modo en que se expresa la virtud de la sinceridad en los seres humanos es a través del recto pensar, recto sentir y recto obrar.